El día de la boda de Clara, mi nuevo yerno, Malcolm, desestimó abiertamente mis preocupaciones, burlándose de mí. Cuando me empujó descaradamente en el pasillo, Clara lo vio todo, pero simplemente se dio la vuelta. No dije nada, pero una fría determinación se apoderó de mí. Creen que han ganado. Están terriblemente equivocados. Esta es mi historia. Por favor, dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde la escuchas. El aroma de las gardenias flotaba en el aire, empalagoso y dulce, mientras Clara caminaba por el pasillo hacia Malcolm. Era su segunda boda, un gran evento en los mismos jardines de la casa donde se había criado. Mi casa, mi santuario. La observé con un nudo de inquietud en el estómago, agarrando la mano de mi nieta de 10 años, Lily. Lily, con sus ojos penetrantes y observadores, se inclinó hacia mí cuando Clara llegó al altar. «No es un buen hombre, abuelo», susurró, su voz apenas audible por encima del cuarteto de cuerda. «Lo observa todo». Un escalofrío me recorrió la espalda, no por la brisa fresca, sino por la gélida certeza en su voz inocente. Lily tenía una forma de ver las cosas que otros pasaban por alto, un rasgo que heredó de su abuela, mi difunta esposa, Eleanor. Su advertencia no era solo una fantasía infantil, era una verdad fría y cruda. Apenas unas semanas antes, la inquietante duda se había sembrado por primera vez. Era una tranquila mañana de martes. Había salido a comprar comida, una rutina que apreciaba, que me ofrecía un breve respiro del silencio de mi hogar. Al regresar, la casa se sentía sutilmente extraña, una tenue presencia persistente. Me dirigí a mi estudio, una habitación que consideraba sacrosanta, llena de los libros de Eleanor, su aroma, su recuerdo. La puerta estaba entreabierta, un detalle que estaba segura de haber anotado. Dentro, Malcolm estaba encorvado sobre mi escritorio, con un fajo de papeles en las manos. Examinaba los documentos privados de Eleanor, en concreto la escritura de propiedad de esta misma casa, mi casa, expuesta descaradamente sobre la madera pulida. El corazón me latía con fuerza. No era solo una invasión de la privacidad. Se sentía como una violación de la memoria de Eleanor, de todo lo que era sagrado para mí. Mi estudio, mi santuario, había sido profanado. Mi voz sonaba tensa por la furia contenida al confrontarlo. «Malcolm, ¿qué haces?» Se enderezó, con una sonrisa suave y practicada apareciendo en su rostro, completamente carente de genuina calidez. Ni siquiera se inmutó, no ofreció una disculpa convincente. «Arthur, solo estoy familiarizándome con los bienes de la familia», dijo con tono despectivo, como si mi preocupación fuera trivial, mi presencia una molestia. Señaló la escritura. «Este lugar es bastante grande. Clara y yo hemos estado hablando de su potencial». Habló de «es potencial», no nuestro potencial, no de Clara potencial. Habló de mi casa como si fuera un prospecto comercial, y de mí, un activo no cotizado. Era una declaración de propiedad apenas velada, un derecho de propiedad depositado en mi espacio más íntimo. Antes de que pudiera expresar mi indignación, llegó Clara, atraída por la creciente tensión en mi voz. Sus ojos se clavaron en los míos de inmediato, con una actitud defensiva que ya le endurecía la mirada. «¿Qué pasa, papá?», preguntó, con un tono ya acusador, como si yo fuera la instigadora, siempre la que creaba el drama. Malcolm retrocedió, con una postura que ahora parecía inocente, dejando que Clara se convirtiera en su escudo. Intenté explicarle, articular la profunda violación de confianza, la falta de respeto que había mostrado, pero Clara simplemente hizo un gesto con la mano con desdén. «Solo estaba mirando, papá. No pasa nada. Ahora será de la familia». Su parcialidad instantánea, su fe inquebrantable en él, dolió más que la arrogancia calculada de Malcolm. No veía nada malo, o tal vez eligió no ver nada malo. La cena de esa noche fue una tortura prolongada. Malcolm dominaba la conversación. Su voz resonante llenaba el comedor y resonaba en los altos techos. Expuso meticulosamente sus planes para su nueva vida, que casualmente incluían extensas renovaciones en mi casa. Habló de convertir el estudio de Eleanor en una oficina en casa, de reimaginar los jardines que yo había cuidado durante décadas e incluso de añadir una nueva ala. Cada frase comenzaba con
Clara y yo hemos decidido, o creemos que es lo mejor, pero era evidente que él fue el arquitecto de estos grandes diseños. Cada vez que intentaba intervenir, cuestionar, simplemente opinar sobre mi propia casa, me interrumpía con suavidad, con maestría, como si mis palabras fueran un ruido de fondo irrelevante. Clara se sentó a su lado, asintiendo, sonriendo, completamente embelesada por su visión, aparentemente ajena a cómo su padre estaba siendo borrado de su propia narrativa. Más tarde, mientras caminaba por el estrecho pasillo hacia mi habitación, con el peso del día sobre mí, Malcolm salió de la habitación de Clara. Me bloqueó el paso, con un brillo triunfal en los ojos. «¿Sabes, Arthur?», empezó en voz baja, con un tono burlón. «Clara me dijo que siempre te costaba aceptar los cambios». Antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, y entonces, con un movimiento brusco e inesperado, me empujó, no con la fuerza suficiente para desplomarme, pero sí con la suficiente para hacerme retroceder hasta la pared. Fue un claro acto de intimidación física. Me quedé sin aliento. Justo entonces, Clara apareció en la puerta con los ojos muy abiertos. Lo vio empujar a su padre. Por una fracción de segundo nuestras miradas se cruzaron. Luego, lenta y deliberadamente, se dio la vuelta y regresó a la habitación, dejándome sola en el pasillo, aturdida y conmocionada, no solo por el empujón, sino por su escalofriante indiferencia. Unos minutos después, me encontró en la sala, con una tormenta en los ojos. «Papá, ¿qué fue eso? ¿Intentas causar problemas otra vez?». Su voz estaba cargada de ira, su rostro desfigurado por la frustración. Ni siquiera me había preguntado si estaba bien, no había reconocido la agresión de Malcolm. En cambio, se lanzó a su habitual diatriba. «Solo estás celoso, ¿verdad? Siempre intentando controlar mi vida. ¿No puedes alegrarte por mí? Por fin soy feliz, papá». Cada palabra era una daga afilada que atravesaba mi sorpresa, retorciendo la herida de su traición. Por fin feliz, la insinuación flotaba en el aire como una nube venenosa. Nunca había sido verdaderamente feliz conmigo, o quizás, gracias a mí. Su ceguera voluntaria, su cruel acusación, alimentaron una silenciosa desesperación en mi interior. Después de la boda, cuando los últimos invitados se marcharon y Clara se fue con su nuevo esposo, el silencio de mi casa era ensordecedor. Me quedé en la sala vacía, con el persistente aroma a gardenias como un recordatorio burlón de los acontecimientos del día. Las palabras de Lily resonaron en mi mente. Él lo observa todo. Y entonces, la repugnante comprensión se cristalizó. Malcolm no solo había estado observando, había estado haciendo inventario. Mi casa, la herencia de Clara, tal vez incluso su futuro, todo meticulosamente evaluado, catalogado y apropiado en su mente calculadora. No se había casado con ella por amor, se había casado con ella por lo que representaba, por lo que poseía, por lo que y poseído. Una oleada de arrepentimiento me invadió, un sabor amargo en la boca. Ya lo había visto antes. Con Daniel, el primer marido de Clara, un depredador encantador que poco a poco le había despojado de su optimismo juvenil, de su confianza, dejándola vacía y frágil. Intenté advertirla entonces también, pero ella desestimó mis preocupaciones, confundiendo mi cautela con una interferencia. No la había protegido de Daniel, permitiendo que su insidioso encanto nublara su juicio hasta que fue demasiado tarde. El recuerdo era una herida supurante, una fuente de profunda culpa. Pero esta vez, una rabia renovada, fría y constante, comenzó a hervir a fuego lento bajo la superficie. Ahora era diferente. Era mayor, quizás más sabio y, sin duda, más decidido. La advertencia de Lily, la flagrante falta de respeto de Malcolm, la escalofriante indiferencia de Clara y sus hirientes acusaciones. Todo ello había forjado una nueva determinación en mí. A pesar de la ceguera voluntaria de Clara, de su obstinada insistencia en ver solo lo que quería ver, no me quedaría de brazos cruzados. No otra vez. Esta vez la protegería. Esta vez sería diferente. 2 días después de la boda de Clara, una llamada frenética de Lily me sacó del letargo en el que me había sumido. Su voz era débil, ahogada por las lágrimas, pidiéndome que la encontrara en Cloudgate.
su lugar favorito en el parque de la ciudad. Se me encogió el corazón. Lily rara vez se sentía tan angustiada, y su urgencia era inconfundible. El brillo metálico de la escultura, que reflejaba la danza caótica de la ciudad a su alrededor, pareció amplificar su ansiedad cuando la encontré. Su pequeña figura estaba rígida, con los hombros encorvados. No dejaba de mirar por encima del hombro, sus ojos revoloteando entre la multitud que pasaba, con las manos apretadas por delante. Esta no era la Lily libre y curiosa que yo conocía. Era una niña asustada. «Abuelo», susurró, su voz apenas un susurro, mientras me acercaba. Estaba pálida, con rastros de lágrimas en sus mejillas. Me apretó algo pequeño y se arrugó en la mano. Era un trozo de papel, arrancado de un bloc de notas, con la distintiva y angulosa caligrafía de Malcolm. Tenía 2 nombres, Vincent y Lisa, cada uno seguido de una serie de números. Números de teléfono. Mis dedos se apretaron alrededor del trozo. La presencia de Malcolm, incluso en su ausencia, era como una fría invasión. Lo oí hablar por teléfono, empezó Lily, con la voz temblorosa pero cobrando fuerza. No sabía que lo escuchaba. Hablaba de un plazo y un porcentaje, y dijo que necesitaba que mamá firmara antes de que se diera cuenta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, estremeciéndome hasta los huesos. Cronología y porcentaje. Firma antes de que ella se dé cuenta. Era el lenguaje de un trato abusivo, una estratagema calculada. Mis sospechas iniciales, las que Clara había descartado con tanta vehemencia, se consolidaron en una certeza aterradora. Los ojos de Lily, por lo general tan brillantes de travesura, ahora estaban nublados por un miedo puro y adulto. «Estaba tomando fotos, abuelo», continuó, con una nueva oleada de lágrimas brotando de sus ojos, de las carpetas de trabajo de mamá y de sus extractos bancarios. Dijo que necesitaba pruebas de sus bienes para algo llamado apalancamiento. Apalancamiento. La palabra resonó huecamente en mi mente. Malcolm no solo estaba planeando renovaciones, estaba catalogando meticulosamente la vida financiera de Clara, construyendo un caso, no para una sociedad, sino para un saqueo. Entonces, su voz se redujo a un susurro apenas audible, y su pequeña mano se estiró para agarrar mi manga. Y lastimó a mamá. Se me heló la sangre. Le agarró la muñeca. Muy fuerte. Ella gritó. Lily se subió la manga de la chaqueta, revelando un leve moretón violáceo en su delicada muñeca, un eco de lo que había presenciado. Dijo que estaba siendo un problema que resolver, y luego dijo que si no cooperaba, él la haría entender. El labio inferior de Lily tembló. «A veces parece tan enfadado cuando habla de ella, abuelo. No es que la quiera». La imagen del empujón casual de Malcolm en el pasillo, la mirada desviada de Clara, cruzó por mi mente. No era solo manipulación financiera, era intimidación física, que se convirtió en abuso descarado. Mi hija estaba en peligro. Lily se acurrucó contra mi costado, su pequeño cuerpo temblando. Y dijo, «La casa del viejo cubrirá el resto». Lo dijo mientras miraba un plano de tu propiedad, abuelo. Las palabras me atravesaron, como una lanza gélida en el corazón. Mi hogar, el legado de Eleanor, mi santuario. No solo buscaba los bienes de Clara. Mi casa, mi propia existencia, formaba parte de su ecuación depredadora. La implicación era clara. Si el dinero de Clara no bastaba, mi hogar sería el siguiente. Tenía la vista puesta en mi vida entera, dispuesto a despojarla por completo. Su vocecita, llena de una angustia que ninguna niña de 10 años debería soportar, se quebró al mirarme. «Padre, abuelo, tienes que protegernos. Mamá no me escucha. Solo dice que me lo imagino, que Malcolm la quiere». Me dolía el corazón, no solo por el terror de Lily, sino por el profundo y peligroso delirio de Clara. Caminaba con los ojos vendados hacia una trampa, confiando en la misma mano que finalmente la aplastaría. Mi determinación, forjada en la silenciosa desesperación tras la boda, se endureció como el acero. Me arrodillé, rodeé a Lily con mis brazos, atrayéndola hacia mí. Su pequeño cuerpo se sentía tan vulnerable, tan frágil. «Las protegeré a ambas, cariño», prometí con la voz ronca por la emoción. «Lo juro, no dejaré que les pase nada a ninguna de las dos». Apreté el abrazo, una promesa silenciosa a Eleanor,
cuya fuerza y sabiduría ahora echaba de menos desesperadamente. Sin pensarlo 2 veces, cargué a Lily en brazos, acunándola contra mí. «Vendrás a casa conmigo esta noche, Lily bicho. Ya lo solucionaremos». Mientras nos alejábamos del reflejo brillante de la puerta de las nubes, la pequeña mano de Lily se aferró a la mía, con una fuerza sorprendente. Apenas habíamos llegado a la puerta de mi casa cuando mi teléfono vibró, vibrando con insistencia en mi bolsillo. Era Clara. Mi nombre apareció en la pantalla, seguido de un torrente de mensajes, cada uno más furioso que el anterior. «Papá, ¿dónde estás? ¿Dónde está Lily? ¿Te la llevaste? ¿Qué estás haciendo?» Y entonces, la acusación definitiva. «La secuestraste. Vamos a buscarla. Malcolm y yo. Vamos de camino ya». Las palabras me impactaron como un golpe físico. Secuestrado. Su suposición inmediata fue que, y era la amenaza, no el hombre que la había atrapado, ni el hombre que planeaba meticulosamente su ruina financiera. Su ceguera no solo era frustrante, era una vulnerabilidad mortal. Miré a Lily, acurrucada a salvo en mi casa, con los ojos aún abiertos por el miedo, y un profundo y agonizante arrepentimiento me invadió. Ya le había fallado a Clara una vez, con Daniel. Daniel, el pícaro encantador, el hombre que al principio la había conquistado, solo para revelarse como un oportunista calculador, drenándola emocional y financieramente. Yo también había visto las señales de alerta entonces, había intentado advertirla, pero mis palabras habían sido recibidas con la misma ira desdeñosa, la misma insistencia en que simplemente intentaba controlar su vida. Me quedé de brazos cruzados, paralizado por su obstinada negativa a ver la verdad, observando cómo Daniel desgastaba lentamente su espíritu, dejándola como una sombra de lo que era. Solo quería su dinero, un medio para un fin. Pero Malcolm era diferente. Malcolm no solo buscaba dinero, buscaba el control. Era frío, calculador y capaz de ser violento. Era mucho más peligroso de lo que Daniel jamás había sido, un auténtico depredador con piel humana. Caminé hacia la puerta principal, con la mano firme en la cerradura. El clic resonó en el repentino silencio de la casa. Lily me observaba con su carita seria. No solo cerré la puerta para mantener fuera a Malcolm y Clara, la cerré para sellar una promesa silenciosa, a Eleanor, a Lily, al espíritu mismo de mi familia. No volvería a fallar. Esta vez lucharía. Esta vez protegería a mi familia, sin importar el costo. La noche siguiente, mientras Lily estaba sentada a mi mesa del comedor, trabajando diligentemente en su tarea de matemáticas, con el ceño fruncido por la concentración, empezó a hablar con voz suave pero firme. Había estado más callada de lo habitual desde que llegó, pero la seguridad de mi hogar parecía estar disipando su miedo. «Abuelo», empezó, sin levantar la vista del libro de texto, «Malcolm está planeando algo, lo sé. Se siente peor que Daniel». Sus palabras me conmovieron profundamente. Daniel, el primer marido de Clara, había sido un maestro de la manipulación, pero sus tácticas eran principalmente financieras. Le había quitado el dinero a Clara, su alma, y la había dejado con una montaña de deudas y el corazón roto. La evaluación de Lily, aunque viniera de una niña, resonaba con una verdad incómoda. La agresividad de Malcolm, su frío cálculo, me parecieron mucho más siniestras. Me moví para sentarme a su lado y le puse una mano reconfortante en el hombro. «Protegeremos a tu madre, Lily», prometí con voz firme. «Nos aseguraremos de que vea la verdad». El recuerdo de la negación pasada de Clara aún me atormentaba. Había defendido a Daniel con fiereza, incluso cuando su abuso financiero se hizo innegablemente evidente. Sus tarjetas de crédito estaban al límite, sus ahorros se habían agotado, sus sueños se habían postergado. Siempre encontraba una excusa, una forma de culparse a sí misma o a su padre, que no la apoyaba. El ciclo, al parecer, se repetía, pero con un jugador mucho más peligroso. Lily se inclinó ante mi tacto, su voz se redujo a un susurro, apenas audible por encima del crujido de sus tareas. Dijo algo más, abuelo, cuando estaba al teléfono, muy tarde, después de que mamá se durmiera. Hizo una pausa, con su carita arrugada por la preocupación. Dijo, «El viejo ya no será un problema». El aire en la habitación pareció helarse. Mi propio corazón, ya pesado por la inquietud, se desplomó. El viejo.
Esa era yo. No solo una carga financiera, no solo una molestia, sino un problema por resolver. La frase no era un comentario casual, era una amenaza velada, una escalofriante insinuación de algo mucho más siniestro que la ruina financiera. Con la nueva información de Lily y el papel arrugado con los números de Vincent y Lisa, sabía que no podía demorarme. Llamé a Clara, insistiendo en verla en persona. Nos vimos en una cafetería tranquila. El tintineo de las tazas y el murmullo de las conversaciones no aliviaron la tensión. Empecé con cautela, intentando presentar las pruebas sin sonar acusador. Clara, Lily tiene miedo de verdad. Ha oído y visto cosas. Antes de que pudiera terminar, entrecerró los ojos, endureciéndose al instante en esa mirada defensiva tan familiar. «¿Así que ahora la has estado envenenando, papá?», espetó, en voz baja pero venenosa. «¿Enseñándola a espiar a Malcolm? ¿Qué clase de abuelo hace eso?» Su ataque inmediato, su negativa a siquiera considerar la posibilidad de que Malcolm hubiera cometido un delito, fue un doloroso recordatorio de su ceguera pasada. Empujé el papel arrugado sobre la mesa, con los nombres Vincent y Lisa, mirándola fijamente. Lily encontró esto. Malcolm estaba hablando de plazos, porcentajes, de hacerte firmar cosas antes de que te des cuenta. Apenas lo miró, llevándolo de vuelta hacia mí con un gesto despectivo. «Solo está ocupado, papá. Tiene asuntos importantes. Lily no entiende las conversaciones de adultos». Intenté mencionar las fotos que había tomado de sus extractos bancarios, la muñeca magullada que Lily había visto, pero Clara me interrumpió. «Ah, ¿eso? Es simplemente apasionado, papá. Se preocupa por mí. Y, francamente, has estado tan perdido en tu dolor por mamá que ni siquiera ves cuánto intenta ayudarme». Sus palabras me dolieron, convirtiendo mi preocupación en un fallo personal, un arma para desestimar mis advertencias. Usó el recuerdo de Eleanor, mi dolor, como escudo para Malcolm. Me incliné hacia adelante con voz apremiante. «Clara, te está aislando. Intenta controlar cada aspecto de tu vida, desde tus finanzas hasta tus decisiones. ¿No ves lo que está haciendo?». Se burló, con un sonido frágil y sin humor. «Tú eres el que no puede soltarme, papá. Siempre has intentado controlarme. Incluso alejaste a David, ¿recuerdas? Todos se van cuando intentas aferrarte a él con tanta fuerza». David era su hermano mayor, que se había mudado al extranjero hacía años, cansado de lo que él llamaba el drama familiar. Sus palabras retorcieron el cuchillo, tocando una fibra sensible. Entonces me dio un golpe escalofriante. «Malcolm me advirtió sobre esto, ¿sabes? Dijo que tu situación empeoraría. Dijo que empezarías a mostrar signos de deterioro cuando finalmente encontrara la felicidad sin ti». Hizo una pausa, dejando las palabras en el aire antes de dar el golpe de gracia. Incluso sugirió que quizás estarías mejor en una residencia asistida, papá. Por tu propio bien. Haré lo mejor para todos, por supuesto. Residencia asistida. Las palabras resonaron en mis oídos, frías y calculadas. No era una sugerencia nacida de una preocupación genuina, sino una estrategia para expulsarme, silenciarme, para tener acceso sin restricciones a todo lo que apreciaba. No era solo mi hogar lo que buscaba, era mi autonomía, mi cordura, mi derecho a existir como persona independiente. Malcolm lo había orquestado, presentando mis instintos protectores como un deterioro mental, preparando el terreno para mi expulsión. Justo entonces, dos figuras corpulentas con uniformes de seguridad se acercaron a nuestra mesa. Clara lo había planeado. Había traído la seguridad del edificio a nuestra conversación privada. Se levantó, con el rostro de una fría determinación. «Mira, papá, la boda es en 2 días. Ven y apóyame, o no volverás a ver a Lily. Elige». Su voz era dura, carente de cualquier calidez, de cualquier conexión familiar. Ya no era mi hija. Miska y Mija era la marioneta de Malcolm, o quizás su cómplice. Al terminar de hablar, me arrebató el papel arrugado que le había dado, rompiéndolo en pedacitos con un tirón furioso. Los trozos cayeron sobre la mesa como pruebas desechadas, como los últimos restos de mi súplica. Los guardias de seguridad entraron y me escoltaron con suavidad pero firmeza fuera de la cafetería, lejos de mi hija, lejos de cualquier posibilidad de alcanzarla. Mi teléfono vibró de nuevo, un nuevo mensaje.
Este era de un número desconocido. «Deja de interferir, viejo, o habrá accidentes». Un miedo frío e insidioso me calaba los huesos. Ya no se trataba solo de dinero. Era una amenaza directa, una promesa de violencia. Malcolm no era solo un conspirador, era un hombre peligroso, y acababa de mostrar sus cartas. 2 semanas después, contra mi instinto, me encontré de nuevo en la boda de Clara, un amargo eco de la anterior e íntima ceremonia en el jardín. El ultimátum que Clara me había dado: «Ven y apóyala o no vuelvas a ver a Lily», no me había dejado otra opción. Llegué, un centinela silencioso, con la mirada escudriñando el opulento salón, intentando descifrar las reglas no escritas de este nuevo e inquietante capítulo. Mi mirada se posó en Lily, de pie cerca del cortejo nupcial, con su pequeño rostro pálido y demacrado. Llevaba un vestido de niña de las flores con volantes, cuyo encaje se le clavaba incómodamente en la piel, claramente demasiado apretado. Su angustia era palpable. Sus ojos recorrían nerviosamente la sala, buscándome constantemente. También noté a la familia de Malcolm, Vincent y Lisa, cuyos nombres aparecían en la nota arrugada de Lily. Eran un ejemplo de vigilancia sincronizada, moviéndose con una gracia depredadora, con la mirada fija en los invitados, especialmente en Clara y en mí. Los 3 llevaban relojes idénticos y caros, un símbolo sutil y perturbador de su unidad y propósito compartido. No eran simples invitados, eran centinelas que vigilaban un perímetro, observando a sus presas. Malcolm, mientras tanto, ya estaba mostrando su verdadera cara a la vista de todos, aunque pocos parecían notarlo, o quizás preferían ignorarlo. Estaba de pie cerca del buffet, su voz resonando por toda la sala. Un camarero mayor, un hombre amable con manos temblorosas, dejó caer accidentalmente una bandeja de canapés. Malcolm estalló. Su encantadora fachada se hizo añicos. «¡Fósil incompetente!», se burló, con palabras cargadas de veneno. «¡Fuera de mi vista antes de que arruines la noche!». El camarero se estremeció visiblemente, con el rostro enrojecido por la humillación, pero los familiares de Malcolm simplemente rieron entre dientes, como si fuera una demostración perfectamente normal. Clara apareció entonces, radiante con su elaborado vestido, una imagen de belleza nupcial. Sin embargo, bajo el maquillaje y el peinado, su rostro estaba demacrado, sus ojos denotaban una mirada atormentada. Captó el arrebato de Malcolm y forzó una risa nerviosa y quebradiza, apartando la mirada de la mía, incapaz de sostenerla. Era una clara súplica para que ignorara lo que acababa de presenciar, para que fingiera que todo era normal. Pero nada era normal. Durante la ceremonia, mi inquietud se acentuó. Malcolm, de pie en el altar, ni siquiera podía fingir decoro. Revisaba furtivamente su teléfono, tecleando en la pantalla con el pulgar, incluso mientras el oficiante hablaba. A Clara, a su lado, le temblaba la voz al recitar sus votos, con un leve temblor en sus palabras. Cuando finalmente se besaron, no fue un abrazo tierno y amoroso, fue agresivo, posesivo. La mano de Malcolm le agarró la nuca como para afirmar su propiedad. La hora del cóctel fue una cacofonía de alegría forzada. Observé, con los sentidos agudizados, cómo Malcolm se abría paso entre la multitud. Se acercó a la tía Carol, una mujer dulce y chismosa, conocida por sus impecables atuendos. Mientras la encantaba, un gesto repentino y torpe, completamente deliberado, estaba segura, hizo que una copa de vino tinto salpicara directamente su vestido de seda color crema. Ofreció una disculpa rápida y poco sincera, pero el destello de malicia en sus ojos no se me escapó. Fue un sutil acto de poder, una demostración de su capacidad para perturbar y controlar, incluso en los detalles más insignificantes. Lily, una sombra diminuta, se acercó a mí con los ojos abiertos y llenos de urgencia. «Abuelo», susurró, tirando de mi manga. «Lo vi, hace un rato». Metió papeles en el bolso de mamá. Su voz estaba tensa por el miedo. «Muchos», y le dijo que era solo una formalidad, cariño, y que podía leerlos después. Mi mente daba vueltas. Firma antes de que ella se dé cuenta. Este era el momento. El momento en que intentaría obligarla a renunciar a sus derechos, a sus bienes. Mi atención se centró de inmediato en Malcolm, Vincent y Lisa, reunidos en un rincón apartado. Hablaban en voz baja, pero en un momento de calma en la música,
Capté fragmentos de su conversación. «Transferencia bancaria el lunes por la mañana», murmuró Vincent, con la mirada fija en Malcolm. «Documentos de custodia», añadió Lisa, con la voz apenas audible. Se me heló la sangre. Documentos de custodia. No solo planeaban desplumar a Clara, planeaban llevarse a Lily. Y entonces, la escalofriante frase que me había atormentado durante días: «El problema del viejo». Sus ojos se posaron en mí, una mirada compartida y cómplice. Era la hora de las fotos familiares. La fotógrafa, una joven nerviosa llamada Lena, nos acomodó con rigidez. Malcolm estaba detrás de Lily, con la mano apoyada en su pequeño hombro. «Sonríe, Lily», susurró, con una voz baja y cruel, que contrastaba totalmente con la sonrisa forzada de su rostro. «Estás arruinando mi día perfecto». El rostro de Lily se arrugó, sus ojos se llenaron de lágrimas. En cuanto Lena disparó, Lily salió disparada, corriendo directamente hacia mí, hundiendo la cara en mi pierna. «Abuelo, ahora, por favor», suplicó, con la voz entrecortada por la desesperación. Lena, siguiendo las instrucciones de Malcolm, continuó tomando fotos de Lily aferrada a mí, capturando imágenes diseñadas para retratarme como un abuelo inestable y autoritario, documentando un caso en mi contra. Sin dudarlo, Lily me agarró de la mano y, con una fuerza sorprendente para una niña pequeña, me apartó del caos, atravesando una discreta puerta lateral y entrando en un estrecho pasillo de servicio. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a desinfectante y comida rancia, un marcado contraste con la opulencia perfumada del salón. «Estaba escondida en el baño de hombres, abuelo», explicó con voz entrecortada y sin aliento. «El maletín de Malcolm estaba allí. Lo dejó abierto cuando fue a hablar con el camarero. Del bolsillo de su ajustado vestido de niña de las flores, sacó otro papel arrugado, más pequeño que el anterior. La letra de Malcolm era inconfundible. Esta vez no solo eran nombres y números. Había códigos financieros, fechas específicas y, garabateado siniestramente al final, las palabras «acogida familiar». «Acogida familiar». Se me heló la sangre. No solo planeaban la custodia, planeaban eliminarme y Clara de la vida de Lily por completo. Entonces, de entre las profundidades de su vestido, sacó un celular pequeño y barato. Con dedos temblorosos, me mostró una serie de fotos borrosas, imágenes de documentos en el maletín de Malcolm, capturas de pantalla de su laptop, cuentas bancarias, formularios legales y un calendario con fechas específicas resaltadas. Lily había usado su ingenio, su coraje y su pequeño tamaño para convertirse en mi informante más vital. Me miró con los ojos llenos de una mezcla de miedo y valiente determinación. «Esto es una emergencia, ¿verdad, abuelo?» Miré la evidencia en mi mano, las palabras escalofriantes, a la niña valiente y aterrorizada que tenía delante. «Sí, Lily», confirmé con la voz cargada de emoción. «Es una emergencia absoluta». Una profunda oleada de amor y un orgullo feroz me invadió. Lily, mi inteligente y valiente Lily, me había dado las herramientas que necesitaba. Ahora era hora de luchar. La escalofriante evidencia en mi mano, el rostro valiente y asustado de Lily grabado en mi memoria. Este fue el punto de quiebre. Si sigues esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para no perderte cómo se desarrolla esta impactante revelación y cómo lucho por mi familia. Voy a arreglar esto, Lily, prometí con voz firme a pesar del temblor en mis manos. Su fe, inquebrantable en mí, incluso ante tal terror, fue un ancla poderosa, recordándome la promesa que hice de protegerlas a ella y a Clara. Justo cuando terminé de hablar, una risa familiar y áspera resonó desde el salón principal, cada vez más fuerte. La voz de Malcolm, acompañada por la de Vincent, se acercaba al pasillo de servicio. Esta era mi oportunidad. Este era el momento de reunir la prueba definitiva que necesitaba. Mi mente corría, formulando rápidamente un plan. Llevé a Lily detrás de un gran helecho decorativo estratégicamente colocado frente a la puerta del baño de hombres. «Quédate aquí, cariño», susurré, poniendo mi teléfono en modo grabación y guardándolo en el bolsillo de mi chaqueta, con el micrófono hacia afuera. La pequeña luz roja parpadeó, una promesa silenciosa. Luego, entré rápidamente al baño de hombres, colocándome en el cubículo más alejado,
asegurándome de que mi teléfono estuviera perfectamente posicionado para capturar cualquier conversación. Momentos después, la pesada puerta se abrió de golpe. La voz de Malcolm, un murmullo sordo, llenó el pequeño espacio. «Bien, Vincent, ¿todo despejado?», dijo, obviamente buscando a alguien que escuchara a escondidas. «Bien, el plazo del lunes es crucial. 9 p.m. Clara firma las transferencias, activamos la denuncia anónima del IRS y Lisa ya tiene los duplicados de los documentos de custodia listos para los servicios infantiles. Se me heló la sangre. Todo estaba sucediendo tan rápido, un plan meticulosamente orquestado de ruina financiera y separación familiar. Continuó, con la voz impregnada de satisfacción. Ya firmó los papeles esta mañana, pensando que me estaba dando un poder notarial para gestiones financieras románticas. Soltó una risita cruel y sin alegría. Insensata. Acaba de ceder todo su futuro. La magnitud de su engaño era asombrosa. Había manipulado a Clara como un violín, aprovechándose de su vulnerabilidad y su deseo de amor. Luego vinieron las cifras, precisas y escalofriantes. 3,2 millones de dólares para la empresa, otros 800.000 en su cartera, capital inmobiliario de 450 para la casa del viejo. Todo listo para el lunes por la tarde. Se regodeó, con la voz cargada de codicia. 4,45 millones de dólares, Vincent. Nuestro mayor golpe hasta la fecha. Cada cifra era un mazazo, cuantificando la devastación que pretendía infligir a mi hija. Mi casa, la casa de Eleanor, era solo otro activo para ser saqueado. Como si sus delitos financieros no fueran suficientes, Malcolm mencionó casualmente: ¿recuerdan a Sharon en Denver? Ahora va por 15 o 20. La estúpida debería haber sabido cuándo parar. La amenaza velada fue escalofriante, un crudo recordatorio de su disposición a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Luego, como una horrible ocurrencia tardía, añadió: y en cuanto a nuestro problema con el viejo, creo que fue un pequeño accidente de construcción. Algo rápido, algo definitivo. Esa nueva ala que tanto quiere construir está pidiendo a gritos. La naturalidad con la que habló de mi fallecimiento, su fría y calculadora indiferencia, me provocó una punzada de puro terror. Mi mano rozó involuntariamente la puerta del cubículo, produciendo un leve chirrido. Malcolm y Vincent se quedaron paralizados. ¿Oíste eso?, siseó Malcolm. Un tenso silencio se prolongó un instante, y luego oí sus pasos alejándose. Se habían ido. Contuve la respiración, con el corazón latiéndome con fuerza, antes de salir lentamente del cubículo. Revisé mi teléfono. La luz de grabación seguía parpadeando. 4 minutos y 37 segundos grabados. Definitivo. Innegable. Con dedos temblorosos, envié rápidamente el archivo de audio por correo electrónico a mi hijo, David, y al detective Miller, un contacto que había cultivado discretamente en las semanas previas a la boda. Incluí las notas y fotos de Lily, un paquete completo de pruebas irrefutables. Al volver al salón principal, vi a Clara, con el rostro enrojecido, y el brazo de Malcolm, posesivamente, alrededor de su cintura. Era mi última oportunidad de alcanzarla, de romper su red de mentiras. Caminé directamente hacia ellos, con el teléfono firmemente agarrado en la mano. «Clara, necesitas escuchar esto», dije, con voz urgente, desesperada. Pero antes de que pudiera reproducir la grabación, los ojos de Malcolm se clavaron en los míos con un brillo depredador. «Ahí está, Clara», dijo con desprecio, «nuestro acosador residente, aquí para arruinar tu día especial». Clara, con el rostro desencajado por la ira, se volvió hacia mí de inmediato. «Papá, ¿qué estás haciendo? Lo estás arruinando todo. Te dije que te fueras». Malcolm, siempre manipulador, intervino con suavidad, apretando el brazo alrededor de Clara. «Tranquila, cariño. Solo está mal. Necesita ver a un psiquiatra geriátrico por su comportamiento paranoico. Te dije que empeoraría». La estaba manipulando, sembrando dudas sobre mi estado mental, convirtiendo mi súplica desesperada en un síntoma de mi supuesto declive. Le acerqué el teléfono, decidido a que me escuchara. «Escucha, Clara. Planea quitártelo todo. Tu dinero, tu casa, Lily». Al extender la mano, Malcolm, con un movimiento rápido y aparentemente accidental, se abalanzó sobre mí. Se oyó un crujido espantoso cuando su mano impactó contra mi teléfono, tirándolo de mi mano.
golpeó el suelo de mármol, y la pantalla se rompió en una telaraña de grietas irreparables. Mis pruebas, destruidas físicamente, quedaron inservibles en ese instante. Clara retrocedió, pálida, completamente manipulada. «¿Ves, papá? Eres inestable. Rompiste tu propio teléfono». Su voz era estridente, impregnada de un miedo que Malcolm había infundido con tanta astucia. «Te prohíbo la entrada a la recepción, y si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía y pediré una orden de alejamiento». Tiró de la mano de Lily, alejándola de mí, hacia Malcolm, hacia su captor. Lily me miró con los ojos muy abiertos, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Se me rompió el corazón. Había fracasado. Otra vez. La pantalla rota de mi teléfono se burlaba de mí, una representación tangible de mi aparente fracaso. Clara, Malcolm y Lily habían desaparecido entre la multitud de la recepción, dejándome sola, deshonrada y desesperada. Me dolía el corazón con el escozor del rostro lloroso de Lily, el recuerdo de su pequeña y confiada mano al ser apartada. Pero mientras estaba allí, tambaleándome, un rayo de esperanza se encendió. Mi teléfono, aunque roto, seguía funcionando. La grabación seguía allí, un salvavidas digital. Mis ojos recorrieron el opulento salón de baile, ahora inundado por la cacofonía de la celebración, y se posaron en la cabina del DJ, un faro en mi desesperación. Cables serpenteaban desde la mesa de mezclas, conectándose al potente sistema de altavoces que llenaba la sala de música. Una idea, audaz y peligrosa, comenzó a tomar forma. Con mi antigua seguridad de ingeniero, una habilidad que no había usado en años, me dirigí a la cabina. El DJ, un joven absorto en su lista de reproducción, apenas me notó. Con una oración silenciosa, desconecté con cuidado su entrada de audio y con manos expertas, conecté mi teléfono roto a la mesa de mezclas. Un ensordecedor chillido de retroalimentación recorrió el salón, silenciando la música, congelando las conversaciones y atrayendo todas las miradas hacia mí. Apreté el micrófono con la voz ligeramente temblorosa, pero firme. «Damas y caballeros», anuncié, y mis palabras resonaron por los enormes altavoces, rompiendo el silencio atónito. «Mi regalo de bodas para la feliz pareja es un poco diferente esta noche. Es la verdad sobre Malcolm Harland». Una oleada de confusión se extendió entre los invitados. Malcolm, con una sonrisa forzada, se dirigió hacia mí, pero era demasiado tarde. Le di al play. La voz de Malcolm, amplificada y escalofriantemente clara, llenó la sala. Se desveló cada detalle de su plan. El horario del lunes es crucial. Clara firma las transferencias a las 9:00. El dato anónimo de Hacienda. Lisa con duplicados de los papeles de custodia listos para los servicios de menores y su jactancia de que Clara ya había firmado los papeles, creyendo que le estaba dando el poder notarial románticamente. Las cifras sonaban, contundentes e innegables. 3,2 millones de dólares para la empresa, otros 800.000 en su cartera. Capital inmobiliario, 450. Clara, que momentos antes había estado riendo, se quedó paralizada, con la copa a medio levantar. Su rostro experimentó una transformación aterradora, confusión, luego un destello de reconocimiento, seguido de un horror profundo y desgarrador al descubrirse ante todos la monstruosa magnitud de la traición de Malcolm. Mientras su voz detallaba los millones robados, Malcolm se abalanzó hacia la cabina del DJ, con el rostro desencajado por la rabia, con la clara intención de silenciarme. Pero antes de que pudiera alcanzarme, una figura corpulenta emergió de entre la multitud. Era el tío George, un hombre de pocas palabras pero de considerable fuerza. Con facilidad, le dio un tendedero a Malcolm, derribándolo al suelo entre los gritos y jadeos de la multitud. Se desató el caos. De repente, decenas de teléfonos celulares se alzaron, grabando el drama en desarrollo, la evidencia en vivo amplificada para que todos la vieran. La grabación continuó, implacable. La voz de Malcolm, tranquila y despreocupada, hablaba de Sharon en Denver, ahora con 15 o 20. Entonces, la parte realmente aterradora, su sugerencia de un accidente de construcción para mí, algo rápido, algo definitivo. Vincent, que había estado de pie junto a Malcolm, lo vio caer, con el rostro pálido. Se tapó los oídos con las manos,
sacudiendo la cabeza. «Se acabó todo», gimió, y su voz se oyó claramente por el micrófono. Clara, con lágrimas en los ojos, sacó del bolso el fajo de papeles que había firmado antes. Su mano, temblorosa, repasó la letra pequeña. Los formularios de gestión financiera romántica eran en realidad contratos que transferían su negocio, su cartera, su futuro, e incluso la custodia de Lily, directamente a Malcolm. ¿Ibas a destruirme?», preguntó con voz entrecortada por la agonía, mirando fijamente el cuerpo de Malcolm forcejeando. «¿Llevarte a mi hija? ¿Todo?». En medio del caos, 3 hombres, que se habían estado mezclando discretamente con los invitados, dieron un paso al frente. Uno de ellos, un individuo de rostro severo, mostró su placa. «FBI», anunció, con su voz penetrando el ruido. Identificó el número de caso de Sharon, confirmando así los antecedentes penales de Malcolm. Malcolm fue rápidamente retenido por varios padrinos de boda que, al comprender la gravedad de la traición, estaban deseosos de ayudarlo. Vincent, al ver lo inevitable, se derrumbó de inmediato y ofreció su total cooperación. Lisa, aún con su costoso reloj a juego, intentó escabullirse, pero fue interceptada por otro agente. Malcolm, Vincent y Lisa fueron arrestados formalmente, y la recepción de la boda se convirtió en la escena de un crimen. Mientras se llevaban a Malcolm, quien seguía profiriendo amenazas y maldiciones, Clara simplemente se desplomó, con las piernas a punto de hundirse. La sujeté y la atraí hacia mis brazos. Su cuerpo se estremeció con sollozos y se aferró a mí, hundiendo la cara en mi pecho. «¡Ay, papá!», gritó con la voz apagada. «Lo siento muchísimo. Fui tan ciega, tan estúpida». La abracé fuerte, acariciando su cabello. El amargo sabor de los fracasos pasados había sido reemplazado por el inmenso alivio de estar a salvo. Lily, con lágrimas de alivio y agotamiento finalmente fluyendo libremente, corrió hacia nosotros, completando nuestro abrazo. Un abrazo de 3 generaciones, forjado en el fuego del engaño, ahora fortalecido por la verdad y un vínculo inquebrantable. Malcolm, desde la puerta, hizo un último y desesperado intento de manipulación. «Clara, por favor, no hagas esto. Te amo». Clara, separándose de mi abrazo, lo miró con ojos claros y decididos, sin rastro de afecto. «No te amas a nada más que a ti mismo», afirmó con voz firme, «y nunca volverás a hacernos daño». Más tarde esa noche, sentada en un banco del parque bajo el fresco cielo nocturno, con los informes policiales presentados y el peligro inmediato evitado, Clara, con el rostro aún surcado por las lágrimas, pero ahora imbuida de una fuerza silenciosa, trabajaba eficientemente en su teléfono. Canceló transferencias bancarias, avisó a sus contactos y comenzó el doloroso proceso de desenredarse de la red de Malcolm. Lily, acurrucada entre nosotros, apoyó la cabeza en mi hombro. «Eres un verdadero detective, abuelo», dijo con una pequeña sonrisa de orgullo. Negué con la cabeza, apretándola con fuerza. «No, Lilybug, tú sí. Nos salvaste a todos. Fuiste lo suficientemente valiente para decir la verdad, incluso cuando nadie más escuchaba». Clara extendió la mano, tomando la de Lily y luego la mía. Sus ojos se encontraron con los míos, rebosantes de gratitud y una renovada confianza. «Tienes razón, Lily. Debería haberte escuchado. Debería haber confiado en ti, papá». Hizo una pausa, con una sombra de su negación pasada cruzando su rostro. «Cometí tantos errores. Permití que mis propias vulnerabilidades los pusieran a ambos en peligro. Todos cometemos errores, Clara», dije suavemente, apretándole la mano. «Lo que importa es qué hacemos después». Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento, observando el centelleo de las luces de la ciudad. El camino por delante aún era incierto, lleno de batallas legales y sanación emocional, pero lo afrontaríamos juntos. Hicimos entonces una nueva promesa, una simple, pero profunda. Cenas dominicales regulares, una reunión semanal de 3 generaciones, un santuario contra las tormentas del mundo. Nos enseñaríamos mutuamente, nos escucharíamos y reconstruiríamos nuestras vidas, más fuertes y sabias, sabiendo que nuestro vínculo forjado en la adversidad ahora era inquebrantable.